¿De cuántos instrumentos consta actualmente la red? O sea, ¿de qué tipo son? Porque nos has mencionado varios tipos de instrumentos, algunos muy antiguos, y ¿cuál es el estado actual de número y de qué tipo de instrumentos? Podemos ver nosotros, hay una gráfica en la que podemos mostrar la distribución de estos sismos. Si nos revisamos una gráfica anterior, por ahí hay una que tiene un mapa en la que se presentan una serie de sismos. Vamos a ver nosotros que la distribución de la red sismológica nacional principalmente tiene la cobertura en la zona centro. Aquí estamos viendo, en color rojo son las estaciones existentes. Estas estaciones están cubriendo de la parte centro hacia el sur, y tenemos una propuesta de estaciones nuevas en la parte norte, que son los puntos amarillos. Inclusive tenemos, si ustedes ven encima de la palabra Océano Pacífico, un triángulo azul. Esta es la isla Socorro, que es una isla alejada a 600 kilómetros de la costa de Colima, y que le pertenece también al país, en donde tenemos nosotros, ahí estamos señalando la estación, tenemos una estación sísmica. Esta red en rojo es la red primaria, la llamamos la red de banda ancha, porque tiene la capacidad de registrar sismos con movimientos muy diversos, movimientos muy lentos, en donde el terreno se desplaza a una velocidad muy lenta, y movimientos rápidos. Son redes con tecnología de punta. El otro sismómetro del que hablamos, el de 17 toneladas, era una tecnología de punta de hace 100 años, y lo seguimos todavía utilizando. Tenemos después una red muy peculiar que le llamamos la red del Valle de México, que estaría concentrada en la zona alrededor de la Ciudad de México, que consiste en 14 estaciones, y también una red convencional, que son las estaciones más antiguas que tenemos todavía trabajando en lugares como Oaxaca, como Acapulco, y esa consta de 12 estaciones. Toda esta información es transmitida en tiempo real aquí a Ciudad Universitaria, a las oficinas del Servicio Sismológico Nacional. ¿Por qué mecanismo? Los mecanismos son diversos. Algunos de estos mecanismos envían la información vía satélite, otros vía radio. Podemos ver nosotros en este mapa que tenemos aquí una serie de sismos. Estamos hablando de los 30 últimos sismos registrados, y podemos ver que hay sismos en la costa de Guerrero, en la costa de Oaxaca. Estas señales provienen de estaciones que se encuentran en lugares muy remotos. A veces no hay ni siquiera ahí, por ejemplo, línea telefónica. Entonces utilizamos los enlaces satelitales para transmitir la información. Cuando hay teléfono utilizamos líneas telefónicas dedicadas, están transmitiendo todo el tiempo, y en estaciones más cercanas, como no es la red del Valle de México, transmitimos las señales con radios de transmisión corta hasta 60 kilómetros. Oye, Carlos, y bueno, ya que llegaron todos estos datos al sismológico, ahora ¿qué hacemos con ellos? Pues afortunadamente, cuando no son movimientos muy fuertes que cambia el panorama de lo que se tiene que hacer, cuando el sismo es sentido, hasta por nosotros aquí en Ciudad Universitaria, tenemos que actuar de forma inmediata, tenemos que localizar ese sismo y dar una magnitud. ¿Por qué lo tenemos que hacer a la brevedad? Porque si la magnitud es importante, las autoridades, como son Protección Civil, el mismo Ejército, la misma Cruz Roja, la misma Secretaría de Gobernación, tendrán que actuar, tendrán que movilizar personal, tendrán que mover sus brigadas de emergencia. Entonces requerimos de dar esa información a la brevedad, y sobre todo la magnitud. Si determinamos que el sismo es mayor de 7 o 7.5, y si está en una zona poblada, pues podríamos esperar daños. Cuando no ocurre eso, lo que hacemos es procesamos diariamente esa información. La gente cree que solo tiembla cuando se siente el temblor, y eso no es cierto. La realidad es que en nuestro país detectamos alrededor de 900 sismos por año. Esa información es valiosa porque la vamos desplegando en mapas, como observamos en la figura. Con estos mapas podemos crear nosotros regiones en donde el peligro sísmico es mayor. Claramente en las costas del Pacífico, en donde esta sismicidad es más alta, el peligro es mayor. Entonces ayuda a que la generación de códigos de construcción sea más adecuada,
a que también instalaciones importantes como pueden ser aeropuertos, como pueden ser, por ejemplo, instalaciones petroleras, tengan los requerimientos necesarios para evitar que estos generen un desastre. Entonces, es una gran cantidad de vertientes a las que se da la información. Es utilizada por los ingenieros sísmicos que van modificando los códigos constructivos, es utilizada a nivel mundial porque con esta información, sismos grandes que viajan a diferentes lugares del mundo, podemos conocer el interior de la Tierra. Entonces, cada sismo, nosotros creamos que solo genera daño, pero en realidad está generando conocimiento si es bien utilizado. Aprovechando la pregunta que tú haces, yo quisiera también retomarla y preguntar, hablamos del mareográfico, hablamos de la información de las mareas, y yo también quisiera preguntar qué se hace con esa información, cómo repercute en la sociedad. Bueno, sí, comentaba efectivamente cómo la medimos y no hablamos de cómo la utilizamos todavía. Hay muchas aplicaciones. El doctor Jorge Zavala estuvo hablando de algunas de los usos que se le da a la información, básicamente en cuestiones de meteorología y clima, ¿no? Pero hay unas cosas que son también muy prácticas, así, digamos, de aplicación más directa también, así para cuestiones de ingeniería. Por ejemplo, tengo una figura en la que vamos a mostrar cómo es que usamos el nivel medio del mar. Ya sabemos que casi todas las elevaciones a las que nos referimos, otra vez ahí está el mareógrafo de Acapulco, y vamos a movernos un poco a un lado de la caseta para ver un punto que colocamos ahí para medir la distancia que hay del nivel medio del mar a este lugar que encontramos en el piso, digamos, en este caso en el muelle, ¿no? Entonces, si vemos la siguiente figura, vamos a ver, ahí se alcanza a ver una marca, pero la siguiente es más clara. En la siguiente figura vemos, se trata de una placa metálica que se coloca ahí está inscrito el nombre, en este caso del Instituto de Geofísica. Hay un nombre abajo, ¿no? Con mucho cuidado se puede leer. Sí, es que esta ya es muy vieja, esta tiene como 50 años, esta placa. La placa. La placa que fue colocada ahí. Entonces lo que hacemos es medir la distancia que hay del nivel medio del mar a este punto. Lo hacemos mediante instrumentos, son muy convencionales, los usan los topógrafos, que es una nivelación diferencial. Allí vemos claramente cómo colocamos donde está la regla. ¿Se acuerdan de la regla que hablé allá al principio, donde se mide el nivel del mar? Colocamos otra que es portátil, dice ahí estadal, así se llama la regla portátil que usan los topógrafos, y con el nivel que está del lado izquierdo, el instrumento que dice nivel, lo que hacemos es medir la diferencia que hay entre la regla fija, que le llamamos ahí altura D, y luego con otra regla en donde está la placa metálica de la que hablábamos, ahí medimos la distancia A. Entonces, con una simple resta vemos que la diferencia que hay entre los dos puntos, que es el final de la regla, y la placa, es la distancia B menos A. Entonces lo que hacemos es sumársela, ¿no? Entonces ya tenemos la distancia del nivel medio a esa placa. En la siguiente figura vamos a ver que esto lo podemos trasladar infinitamente hasta donde sea necesario, y así podemos entonces ligar cualquier elevación al nivel medio del mar. Siempre que hablamos de montañas, siempre que hablamos de edificios altos, de puentes, siempre lo referimos al nivel medio del mar. Entonces esta es una aplicación muy práctica, ¿no?